Ahora, compañeros de Jóvenes en TV, estamos muy contentos porque esta semana nuestras travesías por el mundo de las matemáticas van a salir de aquí, del Museo Nacional de Antropología. Así es, Ernesto. Estar aquí es un viaje al pasado y una invitación a entender nuestro presente como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Por eso, antes de empezar el programa, queremos ofrecerles a manera de bienvenida un recorrido por algunas frases y versos que adornan las galerías y los muros del museo. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También conquista entre los siglos XVI y XVIII. Que se aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Del Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés de Guatemala. Este me gusta mucho. Ten cuidado de las cosas de la tierra. Haz algo, corta leña, labra la tierra. Planta nopales, planta magueyes. Tendrás que comer, tendrás que vestir. Con eso estarás en pie, serás verdadero. Con eso andarás. Con eso se hablará de ti, se te alabará. Con eso te darás a conocer. ¡Cuánta sabiduría! Proveniente del Huehuetlatoli, la palabra de los antiguos de la tradición mexica. Mira este. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había Bernardino de Sahagún. Y este es mi favorito porque siempre que lo leo me deja con la piel chinita. Vamos a leerlo juntos. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Bienvenidos a Pensamiento Matemático. Esto es Jóvenes en TV. Amigo, te ves muy mal. ¿Dormiste bien? ¿De qué hablas? Es que te ves fatal, como si no hubieras dormido anoche. ¿Todo bien en casa? Qué chistosita, ¿eh? Sí, dormí, todo está bien. Pero no había café en la casa, me tuve que tomar ese té. Pero pues yo necesito ese cafecito, ¿no? Ando cansado, no he terminado de despertar. Siento que todo se me mueve, que los edificios se doblan. Como que cambiaron de geometría. Las escaleras del metro se me hicieron interminables. Como si las recorriera una y otra vez. ¿Viste la película esa donde se meten en un sueño y de ese sueño se meten a otro sueño? Pues así. Ahí los edificios se deformaban de formas imposibles. Conceptos de las matemáticas. Elemental, amiga. Justamente por eso te lo digo. Ya no distingo qué es real, qué es sueño, qué es matemáticas y qué es mi vida. Repito todo infinitas veces. ¿Esto es un sueño? ¿Te imaginas una escalera que no llegue a ninguna parte? O sea, que la subes y la bajes de manera infinita. ¿Y cómo construyes eso? Ningún albañil podría con algo así. Pues no sé. Vamos a preguntar. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Rita Jiménez Royán. Ella es matemática del Instituto de Matemáticas UNAM, Oaxaca. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme por aquí. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Podrías platicarnos cuál es tu especialidad en matemáticas? Yo trabajo en un área de matemáticas puras que se llama topología algebraica, principalmente. La topología es una rama de las matemáticas que estudia objetos hasta por deformaciones. Es decir, no te interesa, te interesa estudiar las propiedades del objeto que se preservan si lo estiras, si lo encoges, si lo aplastas. Entonces nos preocupamos por propiedades que no necesariamente son locales, que no necesariamente ves en un punto específico, pero sino que tiene todo el objeto como un todo. ¿Es que se puede utilizar la topología en la vida cotidiana? Es una herramienta muy útil para la misma matemática. Nos permite formalizar varias preguntas cualitativas que aparecen en otras ramas de matemáticas y dentro de la misma topología, pero en particular ha resultado ser tener aplicaciones en el estudio del DNA, por ejemplo, con la teoría de nudos. También se ha utilizado para física matemática, porque finalmente nos interesa entender la forma del universo, y bueno, dentro de esto se utilizan nociones topológicas. En robótica también la han utilizado para entender cómo puede moverse un robot de un espacio a otro, de un punto a otro. Entonces, el tipo de posibilidades que puede tener. ¿Podrías platicarnos un poco sobre qué es la escalera de Penrose que desarrollaron Lionel y Roger Penrose, padre e hijo?
trata de un objeto que ellos llamaron imposible. Es una representación bidimensional de unas escaleras que cambian de dirección 90 grados 4 veces, mientras da la sensación de que suben o bajan a la vez en la dirección que sea. Entonces, en principio, si tú estuvieras en una de estas escaleras en la vida real, siempre subirías y nunca subirías. O sea, te mantendrás todo el tiempo subiendo sin llegar a un nivel superior, o bajando sin bajar realmente de nivel. Wow. ¿Es posible crear algo así en realidad? En realidad no es posible. De hecho, hay una versión como más sencilla de la escalera de Penrose que se llama el Triángulo de Penrose, que también es una representación bidimensional que en 3 dimensiones no se puede realizar. Hay varios escultores que la han realizado, y lo que sucede es que la perspectiva te engaña. Entonces, en 3 dimensiones no se trata de un triángulo, sino que está desconectado. ¿Tú conoces el trabajo de Escher? No lo conozco tan bien como me gustaría, pero justo Escher tuvo una relación o una historia particular con los Penrose, con padre e hijo, y él utilizó, o digamos que se retroalimentaron en creaciones. Digamos que Roger Penrose se inspiró en obras de Escher que conoció en 1954 para crear estos objetos imposibles, y después ellos le mandaron a Escher sus objetos imposibles o sus representaciones de esto, y Escher las utilizó en varias de sus obras. Algunas de las más destacadas donde podemos ver estas escaleras infinitas es la obra de Ascendiendo y Descendiendo, donde, como pueden ver, se aprecian estos monjes que finalmente siguen estas escaleras que nunca llegan hasta arriba y nunca bajan, continúan, tienen un ciclo perpetuo. Y también está una obra muy famosa de él que se llama La Cascada, donde una cascada fluye y también cierra un ciclo de que cae y vuelve a subir, digamos, en estas imágenes imposibles bidimensionales. Wow. Podría decirse que sí se utiliza, bueno, que Escher sí utiliza la topología, en su trabajo. Escher en varias de sus obras utiliza estas nociones de deformaciones que nosotros los topólogos utilizamos como herramienta fundamental. Tiene varias de estas imágenes como en día y noche, en donde empieza con una figura que es un cuadrilátero y gradualmente la va deformando en algún monstruo, en alguna ave. Entonces, eso es precisamente el tipo de nociones que estudiamos en topología. ¿Qué otros artistas crees que han sido influenciados por las matemáticas, que han mostrado como las matemáticas dentro de su trabajo como muy evidente? Mira, yo aquí soy bastante ignorante en arte en general, pero quizá uno que me gustaría, que me gustaría mencionar es a uno de... tengo uno de mis colegas en la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, Aubin Arroyo. Él es matemático, que siempre se ha interesado por cuestiones artísticas y que tiene una colaboración importante con un escultor francés, Jean-Michel Autoniel, se llama Nudos Salvajes, que les muestro la imagen. Y justo, tenemos la oportunidad de conocerla en el Universum, en la UNAM. Y es una de estas colaboraciones artísticas entre matemáticos y artistas, tipo la de Escher con Roger Penrose y con otros matemáticos. Wow. Y ya por último, ¿cuántas dimensiones percibimos? Esto de las dimensiones es una pregunta interesante. A los matemáticos nos gusta generalizar lo más que podemos. Entonces, siempre estamos acostumbrados a percibir cosas en dimensión 2 o en dimensión 3. Incluso desde primaria estas dimensiones se nos enseñan. Uno puede pensar en una cuarta dimensión, que es el tiempo. Sí. Una vez que abstraes el hecho de que las dimensiones pueden crecer y que se permiten tantas como tú quieras, en realidad pues puedes explicar varios objetos con varias dimensiones, o con objetos que llamamos variedades que capturan la noción de dimensión tan grande como tú quieras. Por ejemplo, la escala de colores, tú podrías incluir una dimensión por cada uno de los colores que estás incluyendo en ellas, y entonces tienes tantos como colores. ¡Wow! Pues muchas gracias por esta entrevista. Espero que se hayan interesado mucho más por este tema y bueno, continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Ajá, lo sabía. Hay matemáticas que inspiran mundos imposibles. ¿A poco sí conocías el trabajo de Escher? Mira, una vez había visto un cuadro, pero no sabía que era de él. Es el de un hombre sosteniendo una esfera y viéndose reflejado. Padrísimo. Pero ahora que lo pienso, ese hombre era él, ¿lo has visto? Tú sí lo conocías, ¿no? Elemental, amigo. Tengo mis cuadros favoritos.
Por ejemplo, me fascinan esos en los que dibuja la misma pieza para llenar toda la superficie. ¿No es un poquito como obsesivo? Tal vez, pero me encanta. Encontrar figuras que encajan a la perfección sin dejar huecos o que se encimen, seguro no es fácil. Y también por ahí me enteré que Escher no tenía estudios en matemáticas. A ver, Ernesto, ¿cómo una mente creativa se inspira para hacer lo que él hizo? ¿Cómo? Ahora sí que yo ni en sueños. No, no digas eso, ni lo has intentado tanto. A lo mejor si lo intentas más y te sale y resulta que tenemos a la nueva Escherina en México. Yo pienso que las matemáticas de la prepa le sirvieron de algo. O a lo mejor vio libros que lo inspiraron, o tal vez solo era un buen observador de la naturaleza y vio proporciones áureas. Quizá estudió a los grandes maestros del Renacimiento o ha ido a muchos museos. ¿De qué época es Escher, A ver, búscame. A ver, aquí dice que su nombre es Maurits Cornelis Escher y que nació en 1898 y murió en 1972. O sea que en términos generales es casi contemporáneo. ¿Casi contemporáneo? No mentes. Bueno, no nació en los 80s, es un decir. Pero, ay, mira, ese es el cuadro que dices, ¿no? Este mero. Pero mejor veamos qué es lo que nos dice un artista contemporáneo sobre su inspiración creativa. Hola, ¿qué tal? Estamos con el artista visual Francisco Castro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Perfecto. Cuando usted se empieza a imaginar su próxima obra, ¿tiene pensamientos matemáticos o de alguna manera involucra las matemáticas en su creatividad? Pues yo diría que es inevitable. Mi trabajo es un trabajo de equivalencias, de compensaciones, de composiciones que se estructuran a partir de la cuadrícula muchas veces, y entonces siempre estoy pensando en manejo dentro de un espacio en donde, pues, que si hay 5 espacios de este lado, debe haber otros 5 del otro, y cuántos van a ir más, digamos, formalmente coloreados y cuántos van a ir para allá. Entonces siempre estoy haciendo cálculos. El cálculo para mí es un elemento fundamental de mi trabajo. En ese sentido, creo que pues sí tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Francisco, nos platicabas que por ahí tuviste una obra en la portada del libro de texto de matemáticas de la SEP, donde obviamente involucras tu arte abstracto, pero también las matemáticas. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto? Con mucho gusto. Sí, lo que más bien fue una invitación a que se haya hecho a varios artistas para hacer las portadas de diferentes materias, y a la persona que me invitó pues se le ocurrió que me quedaría bien a mí el tema de las matemáticas. Yo creo que es un poco también pues lo que despierta la asociación que despierta mi trabajo, por esto que mencionaba de la búsqueda de estructuras, de equivalencias, de simetrías y de un lenguaje geométrico esencialmente que tiene que ver con una geometría que está dentro de la realidad, ¿verdad? Y entonces, más que yo dedicarme, digamos, específicamente a un pensamiento matemático, al elegir ciertos aspectos de la realidad, esa realidad está relacionada con situaciones matemáticas, evidentemente, ¿verdad? La estructura de la geometría, las indicaciones, todo eso. Así es. Hay muchos estudiantes de bachillerato que nos están viendo en este momento en pensamiento matemático, y muchos con muchas ganas de hacer arte y con mucha creatividad, quizá de fusionar las matemáticas con el arte como humanidad. ¿Qué les recomendarías tú estudiar de matemáticas para hacer arte abstracto como el que tú haces? Ay, pues yo pienso que toda creación es una creación en el espacio, ¿verdad? Es transformar un espacio, y en ese sentido, un espacio siempre se puede concebir de muchas maneras diferentes. Se puede dividir, se puede triangular, se puede modificar hacia, digamos, lo que la imaginación vaya dictando, pero en ese sentido yo creo que el cálculo, el conocimiento, digamos, de las variaciones que hay entre las 2 dimensiones o las 3 dimensiones nos ayudan a entender mejor cómo manejar el espacio, que es donde vamos a crear cosas nuevas. Y en ese sentido yo creo que las matemáticas nunca están de más, ¿verdad?
son un elemento que nos ayuda a comprender la dinámica que hay entre las relaciones de las formas. Y eso pues es con lo que creamos en el arte, ¿verdad? Y la relación tan estrecha que tiene la geometría, ¿no? En este caso con el arte y las matemáticas, que ese es el vínculo básicamente. Por supuesto, sí. Pues es que, digamos que una se ha ido derivando de la otra, ¿verdad? A veces es la geometría la que va nutriendo el cálculo y a veces es el cálculo el que va dando posibilidades a unas nuevas concepciones dentro de la geometría. Yo creo que parte pues de esta característica que tenemos de poder imaginar. Así es, la característica de podernos imaginar y tener como esta sensibilidad del espacio también muy importante, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, como decía, para poder concebir las posibilidades que tiene la realidad de transformarse. Que yo creo que eso es pues muy importante en la vida de cada quien, ¿verdad? Los espacios están dados, pero podemos transformarlos. Si yo muevo esto, si lo manejo, si lo uso de otra manera, si el tiempo mismo también es un elemento de pues de cálculo en donde podemos manejar variaciones, en podemos crear situaciones, si lo tenemos consciente, ¿verdad? Es una cuestión también de saber que contamos con todos esos recursos para podernos expresar. Claro que sí. Por último, me gustaría preguntarle, hemos estado hablando en este capítulo acerca de Escher. ¿Qué opinión tiene usted acerca de su arte? Pues yo creo que Escher es un ejemplo totalmente fundamental para entender esta capacidad de transformación de un elemento, ¿verdad? Cómo la realidad se transforma. Escher es fantástico. De repente un triángulo se vuelve un pez, de repente se vuelve un ave, de repente se vuelve una mariposa y aparentemente es la misma forma, pero la imaginación te permite encontrar la estructura esencial de las cosas. Así es, Francisco. Pues muy interesante platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. A Escher le encantaba jugar con las perspectivas, con las vistas arquitectónicas y le fascinaba transformar las figuras. Comenzaba con una imagen base y poco a poco la modificaba para llegar a otra. Hubo un lugar que lo inspiró: Alhambra, en Granada, España. Realizó 2 viajes a ese maravilloso lugar. El primero fue en 1922 y el segundo en 1936. Escribió en su diario de viaje: esta mañana estuve en la Alhambra. Disfruté plenamente de esa sublime y aristocrática obra de arte. Por la tarde regresé allí otra vez y empecé a copiar los adornos mayólicas. La Alhambra es un conjunto de antiguos palacios, jardines y una fortaleza en la que se alojó el emir y la corte del reino nazarí. Es una construcción de los siglos XII y XIV. De ese espacio resaltan sus interiores artísticos y plagados de jardines. Sus paredes están recubiertas con mosaicos con patrones geométricos intrincados. Además de ser un agudo observador de la naturaleza y de su simetría, influyeron en Escher los ornamentos que vio en los azulejos de mayólica de Alhambra, pues muchos de sus cuadros son teselaciones. Una teselación es una misma figura que se repite para cubrir un plano sin que queden huecos o se superpongan las figuras. Estando en Alhambra, Escher descubrió patrones que se repetían. Las paredes estaban forradas por teselados. Tomando como base estas figuras de azulejo, creó otros patrones para sus grabados. Existen teselaciones regulares. Estas están hechas con un único polígono regular y matemáticamente solo es posible formar 3 teselaciones regulares. Una con el triángulo equilátero, otra con el hexágono regular y finalmente una con el cuadrado. En cada vértice confluyen ángulos iguales y la suma debe ser 360 grados. Hay otras teselaciones semirregulares que están formadas por varios polígonos regulares, y los polígonos que confluyen en cada vértice son siempre los mismos. Estas se nombran por el número de lados que tienen las figuras que confluyen en cada vértice,
y únicamente existen 8 teselados semirregulares. Finalmente existen los teselados irregulares, que se forman por polígonos regulares e irregulares. El pintor y grabador utilizó transformaciones geométricas sin saber matemáticas, es decir, no partía de conocimientos matemáticos para plantear sus cuadros. Para hacer teselaciones, Escher hacía algunas transformaciones geométricas que no cambian la distancia existente entre puntos o ángulos. A esta transformación matemática se le llama isometría. Algunas de ellas son traslación, rotación, reflexión y paso. ¿Podrías hacer tus propias teselaciones usando estos conceptos matemáticos? Hola, estoy con el maestro en ciencias Alberto Bernal Díaz del Instituto de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Fíjate que pues existen 2 tipos de microscopio, ¿no? Los de transmisión y los de barrido. ¿Cuáles nos podrías contar qué son sus diferencias? Hola, pues mira, básicamente ambos microscopios funcionan igual, simplemente lo que hacemos es acelerar un electrón y este electrón, en el caso de un microscopio de transmisión, lo que hace es pasar la muestra, esto nos permite ver el interior de esta muestra, y en el caso de un microscopio de barrido, simplemente este electrón choca, rebota y nosotros capturamos esas señales. Entonces, en un microscopio de barrido vemos la estructura interna, por así decirlo, de la muestra, y en uno de barrido vemos más su morfología, la textura, la superficie. Muy bien. Tú ahorita nos mostrabas el electrón, ¿no? De forma azul. Así es. Ahora, sí. Mi siguiente pregunta es, bueno, el electrón está en un átomo. ¿Nosotros podemos ver átomos o arreglos de átomos con estos microscopios? Buena pregunta. Como tal, ver un átomo no se puede. En el sentido de ver los detalles, debido a que nosotros necesitamos mandar una señal que interactúe con el objeto y sea más o menos del mismo tamaño. Por eso es que no usamos la luz tradicional, más bien para ver objetos tan pequeños. Más bien usamos un electrón para que pueda interactuar con cosas muy pequeñas. Estrictamente lo que vemos con estos microscopios sería la estructura de cómo están formados estos átomos. Por ejemplo, en vez de ver un átomo, veríamos como su estructura más o menos. O sea, veríamos una serie de puntitos aproximadamente. Ese sería a lo que se dedicaría, por ejemplo, la cristalografía, a ver este orden que existe en los átomos. Y justo hacia allá iba mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar, bueno, y eso es lo que estudia la cristalografía, ¿no? Sí, es lo que busca es encontrar ciertos patrones geométricos que se repiten en estas muestras, porque de alguna forma, si nosotros estudiamos la estructura de estos materiales y lo comparamos con su funcionamiento, por ejemplo, en experimentos, nosotros al relacionar la estructura con su comportamiento, pues podríamos tener información para poder diseñar, mejorar y construir mejores materiales que tengan rendimientos óptimos. Súper bien. ¿Y hay alguna forma de hacer pruebas o cómo es que nosotros podemos arreglar cristalográficos? ¿Cómo podemos observar los arreglos cristalográficos? Pues con ayuda de estos 2 microscopios, básicamente lo que tenemos que hacer es tener nuestra muestra que vamos a analizar y esa muestra hacerla lo más delgadita posible para que estos electrones interactúen, pues básicamente con lo básico, con lo mínimo de esta estructura. Una vez que tenemos esta muestra, que es lo más delgadita posible, por lo regular se recubre con algún metal pesado, como por ejemplo el oro, simplemente para que la interacción sea un poco más fuerte y entonces digamos que se intensifique esta señal, o sea, estos puntitos se vean todavía más definidos, como mejorar la resolución. Súper. Me imagino que esto debe de tener muchas repercusiones en la humanidad, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene el estudio de la cristalografía en el mundo? Mucho la cristalografía se usa prácticamente a diario porque significa cómo está construido algo, cómo es este empaquetamiento, por así decirlo, que nosotros podemos ver incluso en el tianguis. Las personas que acomodan naranja lo hacen en un acomodo que le permite utilizar el mínimo espacio, por ejemplo. Y pues bueno, es lo que te digo, ¿no? Nosotros estudiamos figuras geométricas, por ejemplo, porque, pues bueno, se busca este empaquetamiento que sea lo más pequeñito posible y que se pueda eficientizar todo. Lo vemos incluso en las construcciones, por ejemplo. Súper interesante. Tú que estudias, ¿no? Ingeniería de materiales y cristalografía,
¿Qué matemáticas nos están escuchando chavos de preparatoria, de bachillerato que están estudiando matemáticas? ¿Qué matemáticas son las que utilizas para hacer tus investigaciones? Pues básicamente se usan matemáticas sencillas que se ven a nivel bachillerato, divisiones, raíces, geometría, para buscar precisamente esta distancia entre los puntos, hasta funciones ya como logaritmos o, por ejemplo, integrales llamadas transformadas de Fourier, que nos permiten ver arreglos periódicos en las muestras. Hemos estado hablando mucho de Escher. ¿Cómo podrías tú decir que se relacionan las imágenes de él con la cristalografía? Pues mira, por lo que yo conozco de Escher y de sus litografías, pues bueno, él se dedica a hacer patrones repetitivos que son infinitos, pero que además estos se rotan y se tuercen. Entonces depende mucho de la perspectiva en cómo veamos esta litografía. Vamos a tener una imagen que nosotros vamos a crear. Además me parece que ese señor se basó mucho en simetría de cristales. Entonces, en la cristalografía es lo mismo, depende de la perspectiva de lo que nosotros vemos arreglos que son infinitos, que se pueden torcer, que se pueden modificar. Nada más como un ejemplo te puedo mencionar, nosotros en cuestión de perspectiva podemos ver un cubo, pero si yo lo roto, lo que tú verías, por ejemplo, sería un hexágono con un punto en medio. Entonces, para mí lo que yo veo es un hexágono, pero en realidad si lo muevo sería un cubo. Entonces es muy interesante porque se juega igual con esta cuestión de perspectiva. Claro, entonces lo que tú haces de ingeniería de materiales y de cristalografía, pues es una obra de arte también, ¿no? Pues sí, consiste en crear y poder también relacionar como esta parte de la realidad con la imaginación, y sobre todo en cuestión de materiales, pues bueno, eso es lo que uno busca, ¿no? En esta parte experimental, poder crear algo, ¿no? ¿Crees que de alguna forma la creatividad o el arte impulsó un poco a lo que te dedicas en investigación científica actualmente? Pues por supuesto, o sea, como te digo, la parte experimental requiere muchísima creatividad y pues sí, yo creo que estoy inspirado sobre todo por un científico llamado Johannes Kepler, que como dato curioso también hizo aportaciones a la cristalografía, por ejemplo de los copos de nieve, porque tenían esta geometría. Para terminar, la última pregunta que tengo para ti es: ¿cuántas dimensiones percibimos los seres humanos? Considero que si nos basamos en que lo que percibimos depende de nuestros sentidos, pues bueno, básicamente tenemos nuestras 3 dimensiones, que son latitud, longitud y altitud, pero pues bueno, también si consideramos que percibimos el tiempo, pues bueno, tendríamos estrictamente 4 dimensiones. Algo que esté fuera de esas dimensiones ya sería muy complicado imaginarlo. Más bien solamente existen otras dimensiones, pero matemáticamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, que es tan interesante, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Pues ahora me encanta más Escher. Escher, my love. A mí hasta me inspiró para hacer un mural colectivo en mi colonia. Nomás hay que pensar en la tesela básica. Tendría que ser algo que nos represente como barrio. Yo creo que otro cafecito y voy a pensarle un poco. ¿Y ahora quién será el nuevo Escher? Obsesivo, ¿eh? Bueno, ya vi que los de las repeticiones sobre el plano es muchísimo más que una obsesión, es pensar de manera matemática. Sigo impactado de que no haya tenido estudios superiores de matemáticas. Volvemos a la pregunta del millón. ¿Las matemáticas están ahí y las descubrimos o nos las inventamos? No sé. Es que ¿cómo pudo retratar mundos imaginarios? Al final de cuentas, ¿cuántas dimensiones percibimos? Se me vienen un montón de preguntas de ese tipo. No lo sé. Yo no sé todas las respuestas, pero tal vez nuestras amigas y amigos en casa puedan ayudarnos a entender esto. Escriban con el hashtag elemental las dimensiones que ustedes perciben y explíquenos cómo lo saben. Y en nuestro siguiente programa seguiremos aquí, en el museo más visitado de México, el que es considerado uno de los mejores del mundo, el Museo Nacional de Antropología. Ahora vamos a ver una propuesta de saberes digitales. ¡Hasta luego!